Hola, bendiciones mis hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy, día 66, e iniciamos un nuevo libro, Josué, el sexto libro de la Biblia y el primero de la segunda sección, los libros históricos. Ya tuvimos la oportunidad de leer todo el Pentateuco, ahora vamos a comenzar la sección histórica hasta el libro de Esther. Josué, un libro que muestra cómo Dios cumplió su promesa de introducir al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, ya no por mano de Moisés, sino por mano de Josué. Por supuesto, Josué escribe este libro y presenta cómo Dios se le reveló para motivarlo, para animarlo a cruzar el río Jordán y comenzar las primeras conquistas. La recomendación como cada día es acércate a Dios a través de la oración. Algunos me han pedido que tenga yo la oración inicial, como hoy estamos comenzando el libro, y seguramente algunos también quieren aprender cómo orar, pues lo voy a hacer. Pero tú debes hacer tu oración personal. Ya en los próximos videos te motivaré a seguir haciendo ese encuentro personal con el Señor. Y si tenemos la oportunidad de culminar pronto este libro, entonces también agradeceremos a Dios por ese privilegio. Así que acompáñame en esta oración. Querido Dios Todopoderoso, muchas gracias porque tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo libro y llevar la secuencia sistemática de la lectura de tu palabra. Danos entendimiento, permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad y estamos agradecidos, Señor, porque tú no nos dejas en tinieblas. Todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer 4 capítulos. Y dice el capítulo número 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Imagínate, hasta los territorios de Mesopotamia. O sea, que no era solamente ese territorio que hoy incluso todavía se están disputando, sino que Dios quería que extendieran sus tiendas hacia más allá del río Éufrates, Mesopotamia. Versículo número 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Hepteos hasta el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo. O sea, que hay una mención de oriente y occidente, donde se pone el sol. Allí será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si quieres un versículo que te motive a ser fiel al Señor, mira, el versículo 7, yo creo que es el versículo que puedes tomar para ti en este día. También hay otros más, pero voy a leerlo de nuevo para que lo subrayes y lo tomes en cuenta no solamente ahora, sino durante el resto de tu vida. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado?
La condición es, préstale atención a lo que dejó Moisés escrito. Y ese mensaje no solamente era para Josué, es para ti y para mí, que anhelamos el pronto regreso de Cristo. Queremos ser prosperados en todo. Ahí está el secreto. Préstale atención a lo que el Señor dejó a través de su siervo. Versículo número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, para que no quede duda. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este versículo 9, que es el que seguramente hemos tenido la oportunidad de escuchar, lo hemos visto por allí en afiches, en camisetas, franelas, en publicidades dentro de nuestras iglesias. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa promesa está condicionada por los versículos que previamente acabamos de leer. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres que el Señor esté contigo donde quiera que vayas? Préstale oído, préstale atención, dedícale tiempo a meditar, a reflexionar y a cumplir lo que el Señor dejó escrito en los 5 libros anteriores, que ya tuvimos la oportunidad y el privilegio de leer. Versículo número 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Esta historia la sabemos porque ya leímos tanto en Deuteronomio como en Números que los rubenitas, los gaditas y parte de la tribu de Manasés decidieron quedarse en el lado oriental, en la tierra de Galaad, con la condición de que fueran a ayudar a sus hermanos. Por lo tanto, los hombres debían cruzar el río Jordán. Versículo número 16. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Me pareció buena la respuesta. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Tú dices: oh, maravilloso cómo termina el capítulo número 1. Pero si te detienes un momento para ver la respuesta de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, pareciera aquí que hay algo que no suena muy bien. Tú en una lectura rápida dices: sí, maravilloso. Esfuérzate, Josué, que haremos todo lo que tú digas como lo hicimos con Moisés. De verdad, Israel, ya sea Rubén, Gad, Manasés, José, Efraín, Leví, Judá, de verdad, las 12 tribus siempre hicieron lo que Moisés les decía. De verdad, ellos respetaban a Moisés con el respeto que le tuvieron cuando Moisés murió y le hicieron luto por 30 días.
O quizás había algo de remordimiento y de tristeza porque realmente a Moisés en muchas ocasiones, y una en particular más que en otras, lo sacaron de quicio de sus casillas, al punto de que desobedeció Moisés a Dios por la rebeldía del mismo pueblo de Israel. Y no estamos hablando de esta generación solamente, estamos hablando de la generación que salió ya adulta de Egipto, porque estos que ahora son adultos, que el más joven de los que salió de Egipto seguramente tendría algunos 40 años, o 45, o 50, o 60, porque eran muy jóvenes. Estos que ahora le dicen esto a Josué, es como que si le estuvieran diciendo, sí, nosotros todo lo que Moisés dijo lo hicimos. Mira, nunca dudamos de la palabra de Moisés. Jamás dudaremos de ti. Si el mismo Josué, con la edad que tenía, había sido testigo de todo lo que había pasado, a Josué no le podía mentir. Y de paso, le ponen condiciones a Josué. No, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Como que si las condiciones las pusiera el pueblo. Las condiciones las puso Dios. Es las mismas palabras que le dijo el pueblo a Josué, fueron las mismas palabras que Dios ya previamente le había dicho. Como que si el liderazgo de Josué dependiera del pueblo. Ah, si tú te esfuerzas y eres valiente, haremos todo lo que tú digas como lo hicimos con Moisés. Josué confiaba no tanto en el pueblo como confiaba en Dios, porque los conocía. Así que por eso no vemos de parte de Josué algún tipo de reacción por estas palabras. Simplemente ellos escuchan las recomendaciones de Josué, ellos prácticamente le ponen condiciones a Josué. Esfuérzate, Josué, sé valiente, que estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Pero Josué era comprensivo, y en esta comprensión entendió que el pueblo siempre tendría cosas por mejorar. Nosotros en muchas ocasiones, como cristianos, como creyentes, nos hemos equivocado, pero Dios nos brinda una oportunidad de cambio. Una vez tuve el privilegio de tener un devocional siendo estudiante en la universidad, delante de todos los compañeros, y el título de ese devocional decía, piensa bien en los demás, aunque parezca inverosímil. Aún a pesar de todos los errores que Israel cometió, Josué podía ver en ese Israel de ese contexto, podía ver un pueblo que podía experimentar una renovación, un cambio, un reavivamiento, como hoy ese reavivamiento también debería existir en la iglesia del siglo XXI. Tomando en cuenta esto, pasamos al capítulo número 2. Dice el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente. No envió 12 como a 38 años en el pasado. Envió 2. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Mira, yo puedo argumentar de que Josué no se arriesgó nuevamente a enviar un representante por tribu, sino solo 2, porque fue precisamente 2 de los espías anteriores, Caleb y el mismo Josué, quienes trajeron un buen informe del territorio cananeo. O quienes pusieron su plena confianza en el Señor. Josué no se arriesgó. Josué no envió 1 de cada tribu, envió solamente 2 de todo el pueblo de Israel. Entonces envía a estos 2 espías, lo envía a Jericó, y ellos fueron y entraron en la casa de una mujer ramera llamada Rahab y posaron allí. Para mí, esta es mi opinión personal, la Biblia no lo dice, Rahab ya no practicaba la prostitución. Rahab había experimentado una conversión porque las palabras que ella usa, a pesar de que también utiliza la mentira para proteger a estos 2 hombres, la forma como ella se expresa de Dios y del pueblo de Israel, hacen pensar que esta mujer ya había experimentado un cambio en su vida. Y Rahab forma parte de la genealogía del Mesías, una de las 4 mujeres que menciona el Evangelio de Mateo como ascendientes de Cristo Jesús. Aparece Betsabé, aparece Ruth la Moabita, Rahab, la ex prostituta, porque ya no lo era,
Aún seguimos llamándola así, recordándole su pasado. Y dentro del grupo de estas 4 mujeres también había otra que se había hecho pasar por prostituta, pero no lo era tampoco, llamada Tamar. Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth, 4 mujeres que aparecen en la genealogía mesiánica. Bueno, dice el versículo 2, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Nunca falta alguien que nunca falta un chismoso que vaya a estar dando chisme por ahí. Ay, mira, por ahí 2 espías. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, porque alguien vio que entraron a la casa de ella, mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaré. Ella podía alegar, ustedes saben que aquí a mi casa ha entrado mucha gente. Yo no sé quién eran los hombres, uno no pregunta la vida de estas personas. Si eran israelitas o no, no lo supe. Yo los saqué de mi casa, ellos se fueron. Rahab dijo, parte de una verdad, unido con una mentira. No estamos justificando la mentira, pero hay que entender que Rahab, aunque había experimentado una conversión, porque yo no dudo de eso, aún Rahab tenía muchas cosas que aprender. Y quizás el miedo que tuvo del mismo rey y de quienes estaban con él por estos 2 hombres que estaban en su casa y velando también por su propia vida, lo llevó a mentir, llevó a Rahab a mentir. Lo que técnicamente se llamaría ética situacional. El fin justifica los medios. No se justifica la mentira, pero pasa. A veces mentimos por temor, por miedo, por muchas cosas. Entonces hay cosas que todavía tenemos que mejorar en nuestra experiencia de conversión. Dice el versículo número 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Manojos de lino. Si Rahab ya no era prostituta, ¿a qué se dedicaba ahora? Quizás a la costura. No lo sabemos. Pero bueno, allí ella tenía esa tela y escondió a los hombres entre el lino. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé, y aquí es donde están las palabras de la conversión de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, y fíjate el testimonio, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se secaron las aguas del Mar Rojo? Hace 38 años en el pasado. En el momento en que esos espías llegaron a Jericó, el pueblo de Israel hacía 38 años que había cruzado el Mar Rojo. Eso quiere decir que los eventos que ocurrieron a lo largo de la experiencia de Israel por el desierto no eran ocultos a la vista de quienes vivían en su entorno. ¿Cómo corrían los mensajes? Mensajeros, el chisme corría, la información se transmitía de una persona a otra. Pero desde hacía 38 años que ese evento había ocurrido y la gente todavía lo recordaba. Porque la palabra del Señor no llega vacía. Las maravillas del Señor no se pueden ocultar. En algunas ocasiones he recibido mensajes de personas que me dicen, ¿cómo sabemos si el Evangelio ya ha llegado a todo el mundo? ¿Cómo sabemos si hay personas que están muriendo en la ignorancia?
Pues yo te puedo decir que a través de estos medios de comunicación, yo creo que aún en los lugares más recónditos del planeta, hay alguien que tiene un teléfono celular. Hay alguien que tiene acceso a internet. Hay alguien que sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Hay alguien que alguna vez en su vida haya escuchado a un predicador, un mensaje, una advertencia, una literatura. ¿Cómo sabían los habitantes de Jericó que hacía 38 años Israel había cruzado el Mar Rojo? La información llegó. Si Rahab, que era una mujer que tenía un trabajo anteriormente que era un trabajo totalmente cargado de inmoralidad, y que Rahab haya, con el testimonio que escuchó, cambiado su experiencia de vida, ¿por qué los demás no lo hicieron? Porque no quisieron hacerlo. Porque la experiencia es algo personal y las decisiones son personales. Ella decidió cambiar su vida. Los demás no quisieron. Sencillamente no quisieron y punto. Y así hay muchas personas el día de hoy. No podemos alegar ignorancia porque la ignorancia no es una condición, es una decisión. Dice entonces el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar el Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, ya un evento más actualizado, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vaya usted, mi querido hermano y hermana, a intentar dudar de la conversión de Rahab con estas palabras. Podemos dudar de la experiencia de renovación espiritual en la vida de Rahab, siendo que ella reconoce la grandeza del Señor y protege a estos dos hombres. Y se atreve incluso hasta a mentir con tal de que a estos hombres no les pase nada. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice el versículo 11. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Al parecer no tenía hijos ni tenía esposo. Ya vamos a ver más adelante con quién se casa y quiénes son los hijos de Rahab. Eso es un evento que todavía no ha sucedido en la lectura que estamos llevando. Pero te puedo decir que Rahab y su familia eran cananeos. Eran cananeos. Y que los cananeos, según las palabras del Señor, todos debían morir. Pero no olvidemos que también el Señor dijo que aquella persona que quisiese formar parte del pueblo de Israel, aquella persona que hiciere paz con Israel, se le daría paz. Y con estas palabras de Rahab se nos muestra claramente que la salvación estaba al alcance de todos los que vivían en aquella ciudad. Y estaba al alcance de todos los cananeos. Pero los cananeos en su mayoría se negaron a escuchar la voz de Dios y a creer lo que habían recibido a través de las informaciones de todo lo que Dios había hecho por Israel. Ignorancia no había. Hay ignorancia en el siglo XXI. Algunos alegan ignorancia, pero ignorancia no hay. Lo que hay es desinterés. Dice el versículo número 14. Ellos, los espías, respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros
no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, un cordón rojo, porque el rojo representa la redención. Tú atarás este cordón grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Todos los que estén dentro de tu casa se van a salvar. ¿Quieren entrar? Amén. ¿No quieren entrar? No pueden ser obligados a entrar. Entonces no pidan misericordia, porque se está poniendo la oportunidad en sus manos y la están desaprovechando. Fíjate que hay una similitud entre la liberación de Rahab y su familia y entre el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Israel colocó en los dinteles de sus puertas sangre para identificar las casas de aquellos que estaban celebrando la Pascua. Rahab debía colocar en la ventana de su casa un cordón, un pedazo de tela grande que se viera de lejos, de color rojo, que también representa la redención. Todos los que estaban en las casas de los israelitas, ya sean extranjeros, egipcios, de otra nación, pero que estuvieran dentro de la casa de los israelitas cuando se celebraba la Pascua, en cuyas puertas y dinteles estaban pintadas con sangre, se salvaron. Todos los que entraran a la casa de Rahab se iban a salvar. Todos los que no quisieron entrar a la casa de Israel no entraron, no se salvaron. Sus hijos, porque murieron los primogénitos. Todos aquellos que no quisieran entrar a la casa de Rahab, siendo familiares de Rahab, se iban a morir. Así que Rahab tenía que hacer una obra de evangelismo interno, convencer a su papá, convencer a su mamá, convencer a su hermano, convencer a sus tíos, a sus primos, lo que sea, para que entraran a su casa. Y nadie podía ser obligado. Como nadie tampoco fue obligado a entrar al arca de Noé, nadie entró porque nadie quiso. No se le prohibió la entrada a nadie, sino que ignoraron las revelaciones del Señor. Así que esto que iba a ocurrir en la casa de Rahab iba a ser un acto de fe. Versículo número 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestras cabezas, si mano alguna le tocare. ¿Okay? Que hay un compromiso. ¿Quieren salvarse? Quédense dentro de la casa. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella de inmediato ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los encontraron, no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjate que van directamente a Josué, no van al pueblo a contarle a todo el pueblo. Josué los llama aparte: vengan y cuéntenme qué pasó. Que Josué ya sabía lo que había sucedido hace años atrás, y no se iba a arriesgar a que algo parecido sucediese. Así que prácticamente los llamó aparte, y Josué fue el que escuchó. ¿Estaba Caleb al lado de Josué? No lo sé, la Biblia no lo dice, quizá. Pero creo que fueron las noticias que Josué estaba esperando. Capítulo número 3. Josué se levantó de mañana, después que escuchó el informe. Él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán,
y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Cómo iban a marchar? Tal cual como aparece descrito en el libro de Números, detrás de sus banderas. El santuario estaba en medio de todo el pueblo de Israel, eso lo vimos en Levítico y en Números. Ellos acamparon en los diferentes lados del santuario. La bandera de Judá estaba hacia el lado oriental con 2 tribus más. La bandera de Rubén junto con 2 tribus más estaban en el lado sur. La bandera de Efraín al occidente con 2 tribus más. Y la bandera de Dan con 2 tribus, evidentemente más, estaban en el lado norte. Y la marcha era que primero los del lado oriental saldrían con la bandera de Judá. Después vendrían los meraritas, los gersonitas, después vendrían los de Rubén con las tribus. En el medio iban los coatitas con el arca y detrás iba Efraín y después Dan. Así lo vimos en el libro de Números. ¿Qué pasa? Que ahora, en este caso, al cruzar el Jordán, el arca iría adelante de todos. Todos estarían en el mismo orden que se habían acostumbrado a marchar. Pero el arca por primera vez iba a ir delante de todas las 12 tribus. Y entonces Josué dice: a fin de que sepáis el camino, versículo 4, por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y esa es la razón por la cual el arca iba adelante. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos. O sea, una distancia bastante considerable. Un codo son aproximadamente 45 centímetros. ¿Okay? Una distancia bastante amplia, 2000 codos. No os acercaréis a ella, al arca. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Claro, porque según la ubicación el arca estaba en el medio, pero iba a pasar por delante de todos. Entonces Jehová, versículo 7, Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo, para que entiendan. Porque recuerden que en el capítulo 1, los mismos israelitas le estaban poniendo condiciones a Josué. Pero Dios le dice: yo quiero que ellos entiendan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El Dios de toda la tierra. El Dios de toda la tierra, así lo describe Josué. Versículo 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las 12 tribus de Israel, uno de cada tribu. En esta ocasión sí iba a tomar uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan en el arca de Jehová, Dios de toda la tierra, lo sigue enfatizando, como diciendo: mira, Dios provee salvación a todo el mundo. Todos son candidatos para el reino de los cielos. Todos pueden aceptar por fe las cosas que Dios hace, porque Dios es el Señor de toda la tierra. ¿Que algunos la aceptarán? No. ¿O que todos la aceptarán? No. ¿Algunos la rechazarán? Por supuesto.
¿Se reciben consecuencias? Evidentemente. Si alguien quiere formar parte del pueblo de Israel, ¿le vamos a dar cabida con nosotros? Sí. Y eso lo vamos a ver con Rahab. Rahab, una cananea que forma parte del pueblo de Dios junto con su familia. Hermano, el Antiguo Testamento es un libro que manifiesta la gracia del Señor. Que algunos no quieren verlo, que algunos no quieren entenderlo, que algunos no lo han captado todavía. Eso es otra cosa, pero la gracia del Señor se manifiesta en cada capítulo de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Tanaj, que es la Biblia hebrea. Entonces aquí Josué dice o describe al Señor como el Dios de toda la tierra. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, cada uno por su tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, solo en tiempo de siega. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá, el mar salado, es decir, el mar muerto, se acabaron, se secaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí hay varias cosas también a tomar en cuenta. Número uno, quienes ahora tenían aproximadamente 60 años, el más anciano y quizás el más joven tendría 45, 46, 48, por allí. Todos ellos ya habían cruzado el Mar Rojo. De niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos jóvenes, menores de 20 años. Todos habían pasado el Mar Rojo. Y yo me imagino que mientras cruzaban el Jordán, que la circunstancia era totalmente diferente porque el Mar Rojo se dividió en dos y este se secó una parte mientras el otro se mantenía estático porque el río es corriente, yo me imagino a muchos ya con sus hijos pequeños o adolescentes diciéndole, así cruzamos el Mar Rojo. Viviendo la emoción por segunda vez, recordando que cuando eran niños habían cruzado con toda esa fantasía infantil, imaginándose los peces dentro del agua y ellos allí quizás con la curiosidad de meter la mano para tocar el agua. Y ahora diciéndole a sus hijos que no fue simplemente una ilusión, ni fue un sueño, ni fue una fantasía, sino que realmente fue un evento que ellos experimentaron y lo están viviendo por segunda vez. Y que pueden pasar cerca del arca sin necesidad de tocarla y ver el arca y saber que esa arca representa que es el poder de Dios el que retiene las aguas, de que ese fenómeno natural no simplemente fue espontáneo, fue provocado por el Señor. Y como fue un evento grande, un evento que hizo que el río Jordán se secase, yo te aseguro que muchos que estaban tanto de un lado de otro, de otras naciones, incluyendo los moabitas, los cananeos, los de Jericó, los edomitas, los mismos egipcios de la nueva generación. ¿Tú crees que ellos no se dieron cuenta de eso que había ocurrido, del secarse el río Jordán? Y más aún, se iban a llenar de temor e iban a tener oportunidades de experimentar también una renovación espiritual, pero no quisieron. No quisieron. A un grupo de personas que mencioné cuando estábamos estudiando Deuteronomio, un grupo de personas, si no me equivoco, son los Gabaonitas.
que ellos sí quisieron formar parte del pueblo de Israel. No lo hicieron de la mejor manera, pero no querían morir, querían vivir. Y reconocieron que podían ellos acercarse a Israel y clamar al nombre del Dios de Israel para que se les extendiese la misericordia. Y se les extendió la misericordia. Porque vuelvo y repito, la salvación está al alcance de todos. Bueno, esto tuvo que haber sido muy emocionante, que solamente lo puede decir quien lo vivió. Y como hoy todos ellos descansan en el polvo de la tierra, cuando Cristo venga y resucite a los que se hayan mantenido fieles, les preguntaremos cómo fue esa experiencia. Porque ellos tuvieron su experiencia y nosotros tendremos la nuestra. Y una de las experiencias más grandes que podemos experimentar o que podemos tener la oportunidad de vivir es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Para no entrar solo a la Canaán terrenal como entró Israel, sino entrar a la Canaán celestial, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Vamos ahora con el último capítulo, capítulo 4. Dice el versículo número 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, se dice rápido, pero quién sabe cuántas horas se demoraron, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, tomad 12 piedras de ahí del medio del río, que yo te digo una cosa, ese río, o sea, por lo general, no sé cómo será el Jordán, pero por lo general las piedras del río son redondas, por lo general. Muchas de ellas mohosas, resbalosas, no eran piedras secas. Así que caminar por en medio de esas piedras tenía que ser con sumo cuidado. Por eso no sé cuántas horas se habrán demorado en cruzar toda esta cantidad de gente el río Jordán, que no estamos hablando de un pocito, no estamos hablando de un río, no estamos hablando de un charquito, estamos hablando de un río grande, grande. El río más grande que yo he visto, yo nunca he visto el Jordán en persona porque nunca he ido para Jerusalén, para Israel, nunca he ido. Y ahora con estos conflictos a veces pareciera que no dan ganas de ir. Pero te puedo decir una cosa, que el río más grande que yo conozco es el río Orinoco, que es el río venezolano. Un río que no solamente es grande en extensión de largura, sino de anchura. Bastante ancho es el río Orinoco. Y dentro del río Orinoco converge otro río que se llama el río Caroní. No sé si el Amazonas en otro país se unirá al Orinoco, no lo sé. Pero convergen en lo que llaman Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, convergen dos ríos que no se mezclan porque son de dos colores diferentes. Y entonces allí se puede ver que es un río bastante amplio y que es bastante hondo. Y si así es un río que está de este lado del planeta, posiblemente así también era el río Jordán. Habría que ir a ver y comprobarlo. Si alguien ya fue a Jerusalén, a Israel, me puede decir más o menos la extensión del río Jordán. Lo cierto es que la orden del Señor fue tomar 12 piedras. Entonces, dice el versículo 5, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, y dice, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Por supuesto, a los niños que estaban ahí no había necesidad de decirles lo que ellos ya estaban viendo. Lo iban a recordar como sus padres recordaron que siendo niños cruzaron el Mar Rojo. Pero los hijos de estos niños en el futuro, sí, preguntarían. Y ellos le dirían, mi papá me contó que él cruzó el Mar Rojo, pero yo te puedo contar que yo crucé el Jordán. Y claro, estos niños del futuro aceptarían esto por fe y ahí está el monumento. Todo monumento tiene una historia.
Todo tiene una razón y un porqué. Y estas 12 piedras iban a recordar que el Jordán se dividió, o que se secó por un lado y se mantuvo estático en otro. Versículo número 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron al lugar a donde acamparon y las levantaron allí. Y Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, simplemente como un símbolo, porque esas piedras a la final nadie las volvería a ver, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy, porque nadie las ha podido sacar. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 42,000 hombres armados de estas 2 tribus y media, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al otro lado de Jericó. Y Josué envió en Gilgal las 12 piedras, erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Gilgal, que por cierto allá en Gilgal el santuario fue establecido por primera vez. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasaron, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que la gente sepa y reconozca el poder de su Creador, para que el ser humano reconozca que Dios cumple sus promesas, para que no quede duda de que no venimos de un proceso evolutivo, sino que venimos de la mano de un ser superior que nos hizo a su imagen y semejanza, y que a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, el Señor nos extiende su gracia. El secado del río Jordán, la división del mar Rojo, para que Israel pasara en seco en ese momento y 38 años atrás, no era un secreto para quienes vivían en el entorno del pueblo de Israel. No era un secreto. Rahab es la evidencia de que eso era de conocimiento público, que esa información se había transmitido de una generación a otra. Lo mismo sucede hoy con el Evangelio eterno, lo mismo sucede hoy con la verdad presente, lo mismo sucede hoy con las revelaciones que el Señor ha dado a través de su palabra. Hermano, la ignorancia no es una circunstancia, la ignorancia no es una condición, la ignorancia es una decisión.
luz e información tenemos a través de la palabra. Tenemos también herramientas que Dios ha permitido que a lo largo de los años lleguen a nuestras manos. Comentarios bíblicos, libros de historia, análisis teológicos, evidencias arqueológicas, geológicas, geográficas. Tenemos mucha información. Tenemos ahora los recursos, no solamente en forma de libro. Tenemos también la inteligencia, que a veces no es tan inteligente, pero por lo menos relata la historia como se encuentra en los libros históricos. Tenemos las inteligencias artificiales que extraen la información que está en todo el sistema de red informativa que es el Internet. Entonces, ¿por qué no aprovechar la luz que se nos ha brindado para no vivir en la ignorancia? Y si siendo receptores de esta información, ¿por qué negar la eficacia de las revelaciones que el Señor ha dejado y de sus normativas que son buenas para nosotros? Cuando yo leo estos relatos históricos de cómo Dios cumplió sus palabras, de cómo el pueblo pasó por esa experiencia y cómo las naciones alrededor de Israel habían conocido también esta revelación desde hace un tiempo atrás, yo confirmo, hermanos, que nuestra fe se debe fortalecer para vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Hoy más que nunca nuestra fe está fundamentada en la palabra, en la historia, en la arqueología, en los testimonios que se han dejado escritos a lo largo de los años. Y entendiendo esta verdad, mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.